El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras blancas eran como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: no teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Padre, que está un Volkswagen verde. Dicen que hay un Volkswagen verde o negro, bueno, que está obstruyendo. Va a salir un vecino, no sé si de aquí alguien sea, que pudiera recorrerlo nada más en lo que sale el vecino. Por favor, si fuera de alguien de aquí, es un Volkswagen. Gracias. Estamos celebrando la vigilia pascual. Israel celebraba también la Pascua, pero ellos celebraban el paso de la esclavitud a la libertad. Nosotros celebramos el paso de la muerte a la vida de Jesús. Ya no es la misma Pascua. Por eso empezamos a escuchar hoy las lecturas que nos recordaban la mano de Dios entre nosotros. Nunca hemos estado solos, aunque muchas veces nos hemos sentido solos en la vida. Nunca hemos estado solos. El Señor siempre ha estado con nosotros de una o de otra manera. De hecho, hay personas que dicen: yo de niño nadie me ayudó, yo solito salí adelante. Si Dios no hubiese tocado corazones, no hubiera podido sobrevivir ese niño. No hubiera podido sobrevivir. Todos estamos marcados por el amor de Dios, aunque nosotros hayamos sufrido intensamente, dadas las debilidades de los que nos rodean. Por eso hoy nos fuimos a dar un recorrido para refrescar nuestra memoria sobre el amor de Dios. Escuchamos en la primera lectura del libro del Génesis, recordándonos que al principio solo existía Dios y que no hacía falta nada ni nadie. Dios no crea todo esto por necesidad. Nosotros tenemos necesidad de carencia. Dios no carece de nada. Simplemente quiso compartir su amor y quiso compartir su felicidad. Y Él trajo a la existencia, pero todo lo pensó con un orden perfecto, y trajo a la existencia todo cuanto nosotros podemos ver y tocar,
y mucho de lo que no podemos ver ni tocar, como es el mundo angelical. No lo podemos ver y no lo podemos tocar. Luego dice el libro del Génesis, después de crearlo todo, el Señor se detuvo. ¿Por qué? Porque lo que sigue es especial para Él. Entra un concurso, entra un diálogo entre la Santísima Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios, la Santísima Trinidad involucrada en la creación del ser humano. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué impresionante esto. Nosotros ni existíamos, no podíamos tener ningún derecho, no podíamos tener ningún mérito para haberlo ganado, es simplemente el amor de Dios. Entonces Él, después de decir, hagamos el hombre, tomó barro y hizo esta criatura asombrosa que somos nosotros. Lo más asombroso del universo somos nosotros. Aunque no soportes a tu vieja, aunque no soportes a tu viejo, es porque estamos ciegos por el pecado, es porque estamos golpeados por el mal, no estamos situados en la realidad, estamos situados en una serie de mentiras en las que hemos ido tropezando como humanidad a lo largo de la historia porque nos hemos alejado de Dios. Pero Dios nos hizo a nosotros la criatura más asombrosa porque es la más amada de Dios. ¿Y por qué? Porque quiso. Porque quiso Dios que fuese la criatura más amada de su corazón. Ese día que Dios quiso crear todo cuanto existe, Él sabía cuánto iba a existir y sabía cuántas personas iban a venir al mundo. Hasta sabía el nombre que íbamos a recibir. Lo sabía todo. No quiere decir que estuviera de acuerdo en la forma como vinieron al mundo ciertas personas, solo que Él sabía cuántos iban a existir. Así de que el día que Dios iba a iniciar la creación, pensó en ti, te amó a ti, aunque nosotros no nos hemos sentido amados, está muy golpeado nuestro corazón, pero Dios pensó en ti. Crea a Adán, crea a Eva, pero Adán es engañado, él no sabía que existía la mentira. Él no pensaba que existía el engaño. Así de que se dejó llevar, Eva se dejaron llevar porque no sabían ni podían medir las consecuencias, porque como ellos no habían conocido la muerte, entonces no sabían qué es lo que era morir. Dios les dijo que si comían de ese árbol morirían, pero ellos no saben qué es morir. A lo mejor morir era una cosa más sencilla, no les importó gran cosa porque les faltaba experiencia. Fueron engañados. Adán y Eva fueron engañados. Y ellos van a perder todos los privilegios que Dios le dio a la criatura humana. Como nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, entonces nosotros teníamos propiedades, cosas, gracias dadas específicamente a los ángeles que son espíritus puros. Pero Dios nos dio un espíritu, entonces nosotros teníamos capacidades parecidas a las de los ángeles, pero también capacidades adaptadas a este mundo para poder vivir en este mundo, pero nos dio también dones preternaturales, cosas que solo tenía Dios, como la vida de Dios, la puso en nosotros. Se voló la barda Dios cuando nos amó, se voló la barda con nosotros. Y sin embargo, pues Adán va a caer en este pecado, vencido por aquellas mentiras que él no sabía que existían las mentiras, y va a perder todos estos privilegios, dones preternaturales, va a perder todos los dones sobrenaturales y va a quedar solamente con los dones propios de la materia, de lo humano. Queda por encima de los animales, pero parece uno de ellos. Ahora ya no tiene la corona de gloria, ahora parece uno de ellos. Pero nuestro buen Dios no lo abandona, no abandona a Adán. Si Dios hubiera abandonado a Adán, te hubiera abandonado a ti. Si Dios hubiera abandonado a Adán, no hubiéramos nosotros llegado al cielo nunca. Pero Dios no lo abandonó. Pensaría en Adán, pensaría en ti. Dios no lo quiso hacer.
no lo deja en manos del enemigo, porque ahora el enemigo de Dios adquiere derechos sobre aquella criatura que Dios tanto amaba. Y Dios hace un plan de salvación. Dios hace un plan de salvación y le promete a Adán, y en Adán, a ti y a mí, a nosotros, nos promete que va a enviar un Salvador. Cuando nosotros no solo caemos en pecado, sino que nosotros abrazamos el pecado, nos gusta el pecado, queremos el pecado, guardamos el pecado, lo hacemos parte de nuestra vida el pecado, nos convertimos en nuestro propio ídolo, cambiamos a Dios por nosotros mismos, porque entonces vivimos para servirnos, vivimos para complacernos. Hay personas que ya viven para sí, son su propio Dios. Para sí viven, pero no se han dado cuenta ni siquiera de eso. No se han dado cuenta. Viven para ganar y para poder tener para su vicio. Viven para complacerse sexualmente. Viven solamente para sí, no viven para Dios. Viven para sí. Son ídolos. Ellos mismos son sus propios ídolos. Pasaron muchos años en la humanidad creció, vinieron grandes terremotos, se partió toda la tierra, era un solo continente y se viene con grandes terremotos, se fracciona todo el mundo, así como lo conocemos ahora, y por eso es que parece un rompecabezas este mundo. Pero nuestro buen Dios, a pesar de que pasaron tantos años, un día tomó la firme determinación, ya estaba destinado ese día, de dar inicio al cumplimiento de la promesa hecha a Adán. Y entonces encuentra a Abraham. Encuentra a Abraham, Abraham vive allá en Ur de Caldea, aquella parte fértil allá en este lugar tan fértil, de ahí va, Dios le habla a Abraham, le llama, le habla al oído. Y entonces Abraham le hace caso, un hombre de 90 años, deja tu casa, deja tu tierra, deja tus amigos, deja todo y vete a vivir en tiendas de campaña en el desierto. Y Abraham le creyó, Abraham sale, ¿qué es lo que deseaba Abraham? Un hijo con su esposa Sara. Ya había tenido un hijo con una esclava, pero no de la mujer que amaba, por eso se le considera el primogénito a él, con la mujer que amaba, Sara, y le pide a Dios un hijo, por supuesto. Le pide a Dios un hijo y Dios le dice que sí. No lo tuvo al día siguiente. Pasaron años para que esto se cumpliera, la palabra de Dios en él se cumpliera, y entonces va creciendo Isaac, tiene a su hijo Isaac, y cuando está más o menos grandecito, 10 años, le dice Dios, toma tu hijo único que tanto amas, porque es el único hijo de su mujer anciana, igual que él, y sacrifícamelo. Es un tiempo en el que todos los pueblos sacrificaban personas, hijos y todo. No era algo descabellado, no lo podemos juzgar con los conocimientos y las prácticas que tenemos ahora, la asistencia del Espíritu Santo en este tiempo. No podemos juzgarlos a ellos por esas prácticas. Eran lo que conocían, era como iba avanzando la humanidad apenas. Y entonces Dios le dice a Abraham algo que era de la usanza, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham lleva a su hijo hasta el monte Moria, exactamente ahí levanta el altar donde va a quedar la cruz de Cristo. Exactamente donde por abajo están los restos de Adán y Eva. Hasta la fecha, si ustedes van al templo allá en Jerusalén, si ustedes van al templo donde está el Santo Sepulcro, está también en la parte alta del templo la piedra donde estuvo detenida la cruz de Jesús y abajo la capilla de Adán y Eva, por la tradición por eso en la película de Mel Gibson, cuando Jesús muere en la cruz, la sangre se ve como que va corriendo por grietas y cae sobre unos huesos viejos, los de Adán y Eva. Tal vez no había huesos, tal vez era polvo, pero eran los de Adán y Eva. Hasta ahí llega la sangre de Cristo, hasta ahí alcanza, desde ahí comienza la redención, porque Adán solo pecó esa vez, no volvió a pecar.
no volvió a pecar y lo pagó muy caro, y miren las consecuencias que esto ha tenido a lo largo de la historia. Dios le pide entonces a Abraham la prueba de su hijo y le pone el altar, agarra el cuchillo. ¿Cómo este anciano, cómo este patriarca pudo entender o saber o imaginar o deducir que Dios podía resucitar muertos si no había resucitado muertos? Nosotros sabemos que los puede porque ya ha habido resurrecciones de muertos, pero en aquel tiempo de Abraham, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo? No conocemos. Sabemos de una fe de un hombre que actúa sin ver, porque nosotros queremos ver, nosotros queremos entender, nosotros queremos pruebas para poder dar el paso. Abraham cree en Dios, agarra el cuchillo y lo detiene Dios. Bueno, era una prueba. Uno diría para pruebitas, ¿verdad? Pero es una prueba. Has pasado la prueba. Ahora por ti serán bendecidas todas las naciones. Y va a cumplirse. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham van a ser Jesús. Por ti, por tu descendencia, van a ser el Salvador. Entonces va a empezar a formarse un pueblo donde Él va a hacer que nazca el Salvador, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y empieza aquel pequeño pueblo con Abraham y su hijo Isaac. Y de allí empieza la historia de la salvación. Allí es donde comienza a cumplir Dios las promesas que le había hecho a Adán y a nosotros. Pero para refugiar es un tiempo de mucha violencia. Para refugiar aquel pequeño grupito, Abraham, Isaac va a tener a Jacob, Jacob va a tener sus 12 hijos, pero ¿cómo proteger este pequeño rebaño? Se lo lleva a Egipto, a través de un dolor terrible en José, el pequeño José, que es llevado como esclavo, lo bendice ahí el Señor y queda siendo el segundo después del faraón. Y así cuando él manda llamar a su padre, José manda llamar a su padre, les dan tierras, les dan todo para que crezcan, les dan todas las posibilidades y la protección del ejército más poderoso del mundo sobre ellos. Claro, va a morir ese faraón y después otro, y los otros ya no conocieron ni a José. Ya no lo conocieron y entonces vieron que el pueblo crecía mucho y es cuando los van a esclavizar. El enemigo va a encargarse de incitar a todos para que los esclavicen. Una vez que había crecido el pueblo, ya se había hecho un verdadero pueblo, 600,000 familias, nada pequeño el pueblo de Dios. Dios envía a Moisés para rescatarlo. Formaba parte del plan. ¿La esclavitud? No. La esclavitud es un efecto de las voluntades humanas que están desviadas. Eso es un efecto nada más. No es lo que Dios quería, pero pues eso sucede. Y entonces, pero Dios, llegada la hora, manda sacar a su pueblo para darle la tierra que le había prometido a Abraham. La tierra prometida, por eso van a salir a recibir la tierra prometida. Y Dios va a azotar con 10 plagas a Egipto porque no lo quiere soltar. Y va a manifestar, y así el pueblo de Israel va a ir conociendo a Dios. Porque ya no lo conocían. Ya no se conocía a Dios. Entonces ahora van a conocer a Dios a través de los efectos de lo que Él está haciendo. No lo sacó en una semana, no lo sacó en un mes. Sufrieron el pueblo de Israel los ataques del mismo faraón que se protegía y que se rebelaba a dejar salir tantos esclavos, tanta mano de obra barata, tantos esclavos. Pero Dios le dijo a Moisés que no los quiere dejar ir, los va a correr. No solamente los va a dejar ir, los va a correr. Y entonces les pide que organicen la Pascua, el paso ya de la esclavitud a la libertad. Entonces ellos comen la Pascua, que es el Cordero, celebran la Pascua y viene el ángel de la muerte esa noche y mueren todos los primogénitos de Egipto, incluso el primogénito del faraón, el que lo iba a suceder en el trono. Y entonces viene el dolor del faraón
cuando ve a su hijo muerto, ve a Moisés y les dice, lárguense todos de aquí. Dios dijo, no solo se van a ir, los van a correr. Y llévense lo que quieran, pero no los quiero volver aquí, llévense todo lo de ustedes. Y se llevaron muchas cosas el pueblo de Israel, se llevó muchas cosas, por eso llevaban rebaños, llevaban ovejas, llevaban muchas cosas el pueblo de Israel. Y entonces el corazón del segundo hijo del faraón se envalentona, ahora me toca a mí ser faraón, porque ya le quitaron al grande, ya le quitaron las moscas. Entonces le dice a su papá, déjame ir a corretearlos y acabar con todos ellos para que su nombre fuera grande. Y se lanza con el ejército, el segundo hijo del faraón, se lanza con el ejército de Egipto a perseguir al pueblo de Dios. No lo toquen, es de Dios. Dios lo va a castigar y lo va a corregir, pero no más Dios. Es como la mamá. Dios es como la mamá que le dice a la maestra, no le diga tonto, nomás yo. Nadie más le puede decir así, nomás yo. También Dios, no te metas con mi hijo. Yo lo corrijo, yo le hago, yo lo castigo, pero yo. Nadie más puede con él. Y entonces el pueblo de Israel está ahora lleno de miedo porque saben que viene el pueblo de Egipto, el ejército. Ellos no tienen armas, no tienen escudos, no tienen preparación y queda a un lado una montaña y queda del otro lado el mar rojo y están todos temblando. ¡Ay, Dios nos sacó de allá para matarnos aquí! Quiso que muriéramos todos en el desierto. Dios les dice a Moisés, ya cállense, ya. Es que todo lo ve Él. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, pero Dios no. Y entonces le dice a Moisés, párate ahí, agarra el bastón y ordénale al mar que se separe, golpéalo para que se separe. ¿Ustedes creen que Moisés entendió? Pues claro que no entendió nada, pero obedeció. Y agarra el bastón, le ordena, les junta a los ancianos, miren, el Señor golpea y se separan. La historia dice que vino un viento muy fuerte que secó. Algunos dicen que nada más fue una marea baja, imposible. Por muy baja que hubiera sido la marea, nadie hubiera pasado por un lugar del mar. Las profundidades, además no es una carretera, pero en ese lugar se hizo. Hasta la fecha existe una especie de carreterita parejita por donde pasó el pueblo de Israel, viendo el mar a su izquierda y a su derecha. Dios los hizo pasar el mar sin mojarse. ¿Por qué? Es su pueblo. Está cumpliendo sus promesas. Abrió el mar rojo para que su pueblo pasara. Poco a poco Dios le va a ir hablando de amor a su pueblo. Le va a ir hablando de amor a través de Isaías, por ejemplo. Dice, escuchamos hoy en las lecturas, con amor eterno se apiadó de ti tu Redentor. Así a través de los profetas, a través del profeta Ezequiel va a decir, yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de sus sepulcros y los llevaré a la tierra que les prometí. Qué promesa tan poderosa de Dios. Y más adelante va a decir, un capítulo más adelante, en Ezequiel va a decir, los rociaré con agua pura y les daré un corazón nuevo. ¿Por qué tanto? Pónganse a pensar. ¿Por qué tanto? No solo el perdón, no solo el cielo. Miren todo lo que está haciendo por nosotros. ¿Por qué tanto? Y entonces nos vamos a Isaías y allí es donde se ve la locura del amor de Dios. Porque a través de Isaías nos dice que Él nos ama más de lo que una madre puede amar a sus hijos. Fíjense, más de lo que una mamá puede amar a sus hijos. Y luego en un acto de amor hasta la locura, Dios dice, fíjense estas palabras, el que te creó te tomará por esposa. No, ya se voló la barda. Es que Él es de naturaleza divina, nosotros somos de naturaleza humana. La diferencia es un abismo. El que te creó te tomará por esposa. Rebasa la promesa que le hizo a Adán. Rebasa la promesa que le hizo a Adán.
Adán, en uno de los evangelistas, cuando hace la genealogía de Jesús, llega hasta Adán y lo menciona: Adán, hijo de Dios. Nosotros hubiéramos nacido hijos de Dios y hubiéramos crecido en la casa de Dios Padre bajo el amparo de su mirada. El problema es que el pecado nos sacó del cielo, nos sacó del paraíso, nos sacó de la presencia de Dios. Eso hizo el pecado. Así de que vemos que ya está rebasado lo prometido de Dios a Adán. Sí, ya no solamente viene a sacarnos de la esclavitud, ya no solamente vamos a poder entrar al cielo, ahora es entrar al cielo como la digna novia del Cordero de Dios para casarse con Él. Y eso lo vamos a encontrar también en el libro del Apocalipsis. Se van por ahí por el capítulo 19 y van a encontrar ahí también cómo el Señor va hablando de esta gloria suya. Él hace que la novia se levante, cumpliendo todo lo que hemos dicho. Él es el que va a hacer que la novia se levante de entre los muertos. Él va a romper las ataduras de la muerte. Él va a hacer que sea lavada con su sangre, no con la sangre de ella, con su sangre preciosa. Va a hacer que sean lavados sus pecados. Le va a llenar de amor a través del Espíritu Santo, para que llegue cantando la gloria de Dios al cielo. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Ya sabemos que la novia del Cordero de Dios es su iglesia. Y que para arrancar a su iglesia de la muerte, conoció la muerte. Conoció, a ver si alguien me trajera poquita agua, a ver si hay alguien por ahí. Porque ya, si no. Entonces, para poder, fíjense, cómo para arrancarnos de la muerte, Él quiso conocer, aceptó conocer la muerte. Su amada, nosotros, la iglesia, estaba en el sepulcro. Gracias. Ya se enfrió. Así ahorita, a ver si ahorita la. Gracias. Entonces su amada estaba en el sepulcro y entró el Señor al reino de la muerte para arrancarle a su amada. Por eso es que hoy nos hemos reunido para esperar, recordar, volver a vivir la celebración de la resurrección de quien tanto nos amó. Jesús, Dios y hombre verdadero, el amado de nuestro corazón, debería de ser Jesús, el primer lugar del amor en nuestro corazón, no las criaturas, sino Él que conoció el dolor y la muerte, pero no se quedó muerto, ha resucitado. Ahora su triunfo va a ser nuestro en la medida que le obedezcamos y en la medida que nos unamos a Él. Él va a ir haciendo que su victoria, su triunfo también sea nuestra. Pero eso ya depende también de nuestra voluntad y de nuestra libertad. Hoy con gran júbilo celebramos que no se quedó muerto. No solamente dio la vida por ti y ahí se quedó, no, resucitó, salió de entre los muertos. Primero se le va a presentar a las mujeres y luego se le va a presentar a los apóstoles, porque eso sabrá Él, sus planes, sus cosas, su misericordia, pero lo que sí podemos ver es cómo en Dios no queda ningún resentimiento. ¿A quién se le apareció primero, incluso antes que a los apóstoles? A María Magdalena, la que había sido prostituta, aventada por 7 demonios, no era cualquier cosa. La liberó y dejó el pecado ella. Por la liberación, ella pudo dejar aquel pecado y no le queda remordimiento, tanto que es a la primera, después de la Virgen por supuesto, es a la primera a la que se le aparece Jesús. Se le aparece. Por eso ellas van a ser testimonios de la resurrección o del sepulcro vacío. Ellos no vieron cuando resucita.
Eso no lo vimos. Nosotros tenemos los signos de la resurrección, tenemos la sábana que se le puso, el sudario que tenía en la cara y todos los que lo vieron resucitado. Pero resucitar, eso fue en la tumba mientras estaba todavía cerrada con aquella piedra. Entonces se levanta Jesús y se le va a aparecer a las mujeres. Después a cientos y cientos de discípulos se les va a aparecer, ya lo iremos meditando a lo largo de esta Pascua. Y no era un fantasma, no era una luz, no era imaginación de las personas, no era una histeria colectiva en la que todos se imaginaron, todos querían verlo resucitado y se lo imaginaron resucitado. Si nadie creía en la resurrección, no puede haber esta cosa, no puede ser así, no podía ser así. Ellas, las mujeres, dicen, le tocamos los pies. No era un fantasma, lo podías tocar, lo podías tocar. Después vamos a escuchar que Tomás el apóstol va a meter su dedo en las llagas de Jesús. Porque él dijo, si yo no meto el dedo en las llagas, yo no voy a creer. Él dijo, no vayan a hacer fantasías, ideas. No, yo quiero meter la llaga ahí en el dedo para estar seguro. Y Jesús se le aparece. Tomás, ven. Pobre Tomás, mete el dedo ahí, Tomás. Ese dedo queda incorrupto, todo lo demás se destruyó en Tomás, pero ese dedo que metió en las llagas, ese dedo está ahorita, es una de las reliquias ahí en Jerusalén, no en Roma, está en Roma, no en Jerusalén, está en Roma, el dedo del apóstol Tomás, porque ahí quedó, no se pudrió nunca, ahí quedó, tocó las llagas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo, y ahí está ese lugar, y me tocó ver la reliquia de primera mano. Entonces Tomás va a tocarlo, así de que no son fantasmas ni visiones. Luego los apóstoles lo van a ver, y luego se lo van a encontrar en la playa, y en la playa Jesús va a estar asando unos pescados y se los va a comer con sus apóstoles. No estamos hablando de fantasías. Y si eso no fuera suficiente, tenemos los innumerables milagros que Él ha hecho a través de su iglesia, de su novia, de su prometida, pero más específicamente a través de sus santos. Su resurrección es nuestra victoria. Si Él ganó, nosotros ganamos con Él si le pertenecemos a Él. Se rebajó a tanto por amor a ti. Es tiempo entonces ya, mis hijos, de regresar a Dios con un corazón arrepentido, purificado y lleno de amor. El Señor ha resucitado, también nosotros tenemos que resucitar. Tenemos que prepararnos para resucitar. Y para eso hay que dejar el pecado, hay que escucharlo a Él, reconocerlo, obedecerlo, y eso nos va a ir santificando. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya.